Más allá de las opiniones más o menos peregrinas o de los análisis de emergencia, existe un cuerpo creciente de investigaciones y prácticas adscritas al conocido como campo de la educomunicación, que, durante las últimas décadas, se ha ocupado de estudiar la evolución y las consecuencias de un fenómeno irreversible de alcance global. La educomunicación, según la UNESCO, se definiría como aquella educación en materia de comunicación que incluye todas las formas de estudiar, aprender y enseñar en el contexto de la utilización de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas científicas. Teniendo en cuenta la ubicuidad de las conocidas tecnologías de la información y de la comunicación, los desafíos a los que se enfrenta la educomunicación son los que, con toda seguridad, definirán la educación de un futuro que ya se ha hecho presente. Los retos que veo hoy en el campo de la educación mediática abordan varios reduccionismos que habría que afrontar. En primer lugar, convertir la comunicación en pura mercancía. Segundo, convertir la información y la educación en pura instrumentalización. Una educación mediática supone el ser capaces de tender puentes y tener la mirada abierta a lo que ocurre en el ocio digital, de modo que la escuela, en sus espacios formales, se convierta en un escenario en el que todo eso que ocurre en las redes, en los videojuegos, en el entorno digital, se convierta en proceso de aprendizaje. Los retos que se plantean en la educación mediática son no únicamente circunscribirse a la perspectiva instrumental, que de manera tradicional en las diferentes enseñanzas viene advirtiéndose en todas las competencias digitales, circunscribiéndose únicamente a saber manejar la herramienta. Uno de los retos es llegar a una dimensión mucho más amplia, al concepto de multialfabetizaciones, desde una vertiente también basada en lo cognitivo, basada en lo actitudinal y fundamentado en lo axiológico, el saber llegar a tener una serie de valores y ser un ciudadano consciente, un ciudadano crítico y, por supuesto, un ciudadano comprometido desde el punto de vista social. También teniendo en cuenta toda la contaminación informativa y la gran sobresaturación que existe en la red de redes. Por tanto, el estar preparado para, desde el punto de vista democrático, saber actuar con compromiso ético ante la creación de mensajes. Yo creo que los retos que se plantea o que se debería plantear hoy la educación mediática son los retos que siempre se debería haber planteado la educación mediática, que son los relativos a convertir a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, en personas más autónomas, más maduras, más conscientes, más libres, más capacitadas para comprometerse e influir en el entorno. Yo creo que el primer reto sería intentar incluir en todos los currícula de enseñanza, desde la educación infantil hasta la universidad, contenidos que tengan que ver con la educación en comunicación, pero también desde una perspectiva, como ha resaltado Divina Meix, de los derechos humanos, ¿no? Pensemos que la educación en comunicación refuerza la democracia y hace que cualquier persona sienta que hay que preocuparse por los otros y hay que tener una sensibilidad social. Ese es un aspecto que me parece absolutamente fundamental. Esta alfabetización va a ser o va a exigir no solo que sepan leer los medios, sino también que sepan escribir en los medios. Es una reapropiación de la ciudadanía ante los medios, considerando que las redes sociales o todo lo que tenemos en Internet es un medio más por derecho. Recientemente, un estudio revelaba que los jóvenes españoles son, dentro del ámbito europeo, los que más tiempo pasan conectados a Internet, dedicando un promedio de entre 4 y 5 horas diarias a la actividad en las redes sociales. Casi el 75%, además, aceptaba amistades de desconocidos, convencidos de que lo virtual no genera riesgos reales. Estos datos son solo cifras que pretenden ser ilustrativas de un contexto en el que los investigadores se sienten expuestos a una suerte de experimento social masivo del que tienen que aventurar resultados en tiempo real. Los educadores, mientras tanto, se vuelven a manifestar desorientados ante la ausencia de datos y estudios fiables.
En la mayoría de los casos, y ante la necesidad de hacer algo, el docente actúa basando su práctica en convicciones preestablecidas, tratando intuitivamente de canalizar las ventajas de un fenómeno que ofrece un alto potencial educativo. Son múltiples las diferentes aplicaciones educativas que constantemente se desarrollan para tratar de aprovechar el potencial de las diferentes plataformas y redes sociales existentes. Aunque estas herramientas no dejan de ser útiles, según los especialistas, más allá de utilizar las redes sociales para la mera transmisión de contenidos, habría que centrarse en su uso para nuestra toma de conciencia, nuestro desarrollo como individuos pertenecientes a un colectivo, a una sociedad. Si estamos hablando de los chats o de las redes sociales, muchas veces entramos en esos chats y lo único que los jóvenes hacen en esos chats es intercambiar mensajes absolutamente frívolos y vacíos, ¿no? En el momento mismo que desde la escuela hagamos comprender a estos jóvenes que el tener un poquito más de cultura, el tener conversación, el conocer determinadas cosas nos sirve simplemente para conseguir ese objetivo humano, es comprender al otro, poder entrar en una conversación que sea interesante y pensar que por mucho que estemos viendo medios de comunicación sin contenidos o vacíos o llenos de gritos, esa capacidad para comunicarnos nos va a servir para ser espectadores más críticos y también para conseguir comunicarnos mejor con otras personas, ¿no? Y es algo esencial. Si la educación buscara eso, si la educación buscara en primer lugar comprender a nuestros estudiantes, comprender a niños y jóvenes y a su vez darles instrumentos, darles herramientas para que pudieran comunicarse con otros, estaríamos marcando la primera regla educativa, que es enseñar a comunicar para vivir mejor. Yo creo que el principal reto de la educación mediática hoy en día es presentarse como lo que es la educación por defecto en la sociedad mediática. Me explico. La educación mediática no debe presentarse como un añadido de algo más a los contenidos curriculares, donde ya hay bastante contenido, donde hay luchas de poderes por ocupar un puesto predominante, sino que yo hablaría de mediática más como una característica de la educación necesaria para vivir en la sociedad de la información, donde los medios tienen tanta presencia, tanta influencia en el plano social, en el plano económico y, en definitiva, en la construcción de la historia. Yo creo que el gran reto de la educación mediática, es decir, no es que queramos un añadido, una particularidad a la educación existente, sino que queremos que la educación tenga este componente de mediática. Y otro gran reto muy asociado al anterior es dejar claro que la educación mediática no es el aprendizaje de manejo de tecnologías digitales, de manejo de aparatos, que la educación mediática va algo más allá de lo que puedan ser los contenidos instrumentales de aprendizaje de los viejos o nuevos medios, tanto para la enseñanza como para la vida.
hacer de la educación algo más mediáticamente ciber, sino además de hacer de los medios algo más educativo. Los profesionales de la información deben formarse para adaptarse al entorno digital desde las competencias tradicionales, en primer lugar, como base para su ejercicio profesional, el análisis, la selección, el contraste de las fuentes, la profundización de la información, la jerarquía informativa, pero también con nuevas competencias desde la dimensión relacionada con lo nuevo tecnológico, saber los lenguajes hipermodales, saber escribir para el multimedia, saber desarrollarse pues en todo ese engranaje compartido de diferentes estructuras narrativas que hoy en día resultan muy distintas a las tradicionales, porque se concentra en diferentes sistemas expresivos que se llegan a hibridar. Pero al mismo tiempo también, hoy en día en la situación de crisis en la que estamos, las competencias deben ir un poco más allá, hacia modelos de mercado, saber emprender nuevas opciones de negocio, no solamente entendido desde el punto de vista empresarial, sino también de servicio público, nuevos proyectos para la sociedad, y fundamentalmente basarse en la calidad y en la innovación. Sin innovación y creatividad, el competir en el mercado actual es mucho más difícil porque hay menos nicho de mercado. Concienciar el hecho de que en Internet todos somos, además de receptores, potenciales productores de mensajes, es crucial a la hora de entender los modelos educativos emergentes. El perceptor participante es la abreviatura que conjunta las dimensiones de la percepción en sentido íntegro, es decir, lo que la persona es capaz de captar a través de todos sus sentidos para generar mensajes a partir de esa percepción, y por otro lado el concepto de participación activa, de participación actante desde el punto de vista del proceso creativo. Por tanto, esa dimensión, esa esfera que lleva a cabo una serie de integración de las perspectivas anteriores, la perspectiva de recepción, la perspectiva de consciencia y también la perspectiva crítica, llega a esa dimensión creativa que sin lugar a dudas pues la red supone una gran apuesta y una gran motor de posibilidades en el sentido de integrar todas esas facetas y que la persona se pueda desarrollar como creador y sobre todo como creador social, no solamente desde un punto de vista individual, sino también desde esa esfera de compartir mensajes de forma colectiva para la transformación y emancipación social. Participar, crear, construir, compartir, agregar, crecer, son términos que no son para nada nuevos en el terreno de la pedagogía, pero que sin lugar a dudas adquieren nuevas dimensiones y significados con la irrupción de las TIC y de la cultura digital en el aula. Un aula que por fin tiene la oportunidad de abrirse de manera irreversible y dejar de ser ese claustro en el que la educación llevaba tanto tiempo encerrada.